Buenas tardes. Estamos en el seminario de Jaime Ross Bosch, segunda edición. Estamos en la sesión 5. Hoy nos toca presentar Nancy Müller, que nos ha ayudado mucho y participado en todas las reuniones anteriores también, como oyente y comentarista, haciendo preguntas y todo. Y le toca presentarlo. Entonces voy a hacer una breve semblanza de Nancy. Compartir pantalla. Ok. Nancy Müller es doctora y maestra en economía por la UNAM, licenciada en economía por Politécnico Nacional. Es profesora asociada C de tiempo completo de la Facultad de Economía a través del Sistema de Comparación de Jóvenes Académicos. Desde 2019 ha impartido diferentes cursos de licenciatura, maestría y doctorado. También dirige tesis en los 3 niveles. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel candidata, y ha participado como conferencista invitada en México y extranjero. Es ganadora de la Medalla al Mérito Académico Alfonso Caso por su tesis de doctorado en 2018 y segundo lugar en el Premio de Mercados Financieros en la Bolsa Mexicana de Valores por su tesis de licenciatura en 2008. Ella se dedica principalmente a temas de desarrollo económico, macroeconomía, política monetaria y financiera y política fiscal. Hay una cantidad de publicaciones, las más recientes son lo que habla sobre déficit en las economías durante el COVID-19, que está publicado en la Revista Mexicana de Economía y Finanzas, y también el tema del spillover entre los principales mercados nacionales de Latinoamérica, Estados Unidos y el mercado petrolero, y etcétera, porque hay muchos aquí para que no alarguemos, cualquier cosa, uno puede hacer pausa en video y llegar a leer con calma cada tema o ir directo a su semblanza. No sé si el doctor Benjamín o el doctor Perrotin les gustaría decir algunas palabras bonitas para nuestra presentadora, porque son conocedores de más tiempo, ¿no? Entonces, cedo la palabra al doctor Perrotini. Bueno, sí. muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, y creo que como bien dijo Egidio, lo importante es que escuchemos la presentación que nos va a hacer la doctora Nancy Müller. Yo seré muy lacónico porque pues tendría que consumir mucho tiempo para expresar su trayectoria. Puedo decir que, bueno, a la profesora Nancy Müller la conozco porque pues trabajó su tesis de doctorado conmigo, hemos publicado varios trabajos juntos y la verdad es que se trata de una joven académica con un gran potencial, como todos nuestros jóvenes que se han incorporado a la planta docente. Terminaría diciendo que entiendo que la presentación, lo digo por el título de la ponencia, que hoy va a presentarnos Nancy, está basado en un artículo que ella propuso a la revista Investigación Económica. Bueno, ya ustedes saben cómo es sangrón el editor de la revista Investigación Económica, y que pues ya mucha gente quiere que ya deje de la revista porque es bastante pesado. Ese artículo fue sometido, no voy a decir nombres, pero fue sometido a dictamen muy severo. Escogimos en Investigación Económica, en realidad, como siempre lo hacemos, a los peores árbitros para que rechacen los artículos y tengamos menos chamba. Entonces hicimos lo mismo aquí, pero infortunadamente para la revista, para mí, porque infortunadamente porque vamos a tener chamba,
el artículo de Nancy fue aprobado por los árbitros. Entonces, vamos a tener chamba. Pero eso quiere decir que es garantía de que lo que hizo es un trabajo serio, riguroso. Si no, no habría pasado. Los filtros que le pusimos son filtros muy, muy severos. Y esto significa que hoy tendremos una exposición basada en un artículo que como dicen en el metro, va calado, ¿no? Así es que es un artículo que tiene su mérito. Y en ese sentido, pues creo que nuestro seminario se enriquece con la participación de Nancy el día de hoy. Es todo, gracias. Muchas gracias, Nancy. Entonces te dejo para que como yo, haga tu anuncio parroquial también y también tu Sí, presentación. sí, gracias, Idea. Muchas gracias, doctor Perrotini. Poder jarocho siempre. Y estaba yo muy preocupada, dije, no lo van a aceptar, pero me has dado una buena noticia. Muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar con la presentación, quisiera hacer un anuncio. Voy a empezar con un comercial. Bueno, es una invitación, una atenta invitación a un seminario que estamos organizando la doctora Isabel Osorio y yo. Se intitula Impactos y Desafíos de la Pandemia en la Economía Mexicana. Fue hoy y mañana también estará, entonces están cordialmente invitados. La información está en la página de la facultad y en la página del posgrado. Entonces, bueno, ahora sí voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si se puede ver? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues buenas tardes. Me da mucho gusto participar nuevamente en este seminario. Ya estoy en la temporada 2, ¿no? De este seminario Jaime Ross Bosch, que organiza el doctor Benjamín García Páez, con la ayuda también y el apoyo del doctor Perrotini. Como bien lo dijo el doctor Perrotini, lo que voy a presentar hoy es ya el documento, el artículo que realicé con base en las ideas que expuse el año pasado. Digamos, recuerden que en ese momento pues no eran, ¿no?, ideas que tenía por ahí, algunos hechos estilizados, y bueno, incorporé incluso algunos comentarios que recibí en aquel momento, y bueno, pues ya hice el artículo. Son, digamos, para mí es un artículo pues modesto, sencillo en el sentido del modelo, y son algunos, digamos, primeros resultados, ¿no? Al final de cuentas, pues, descubrí que puede haber otras rutas de investigación, ¿no? Entonces, digamos, son simplemente unos primeros resultados. Como ya lo dijo el doctor Perrotini, pues este artículo que se intitula La composición de la capacidad tributaria, evidencia para un panel de países, pues lo envié a la revista Investigación Económica. Entonces, qué bueno que el editor en jefe se apiadó de mí y ya me dio esta buena noticia. Entonces, bueno, para comenzar entonces, o la organización, más bien dividí la presentación del día de hoy de acuerdo con la estructura del artículo. Entonces, empezaré con la exposición de motivos, luego explicaré el marco teórico y empírico, después explicaré la metodología, los resultados, y finalmente daré la conclusión. Entonces, comenzaré definiendo qué es la capacidad tributaria. De acuerdo con Brest y Conrad, la capacidad tributaria de un país muestra el porcentaje del ingreso nacional que es recaudado por medio de la tributación en un periodo determinado. Es decir, la capacidad tributaria es la ratio entre la recaudación fiscal y el Producto Interno Bruto. Ahora, en este sentido, dentro de la teoría económica, sabemos que existe un trade-off entre la capacidad tributaria y el grado de desarrollo de un país, en el sentido de más o menos tributación de acuerdo con el grado de desarrollo. Y aquí la respuesta es muy variada. Por ejemplo, en México la baja capacidad tributaria es muy antigua, incluso antes de que hubiera informalidad, mucha informalidad, o incluso antes del boom petrolero. O sea, ¿por qué México sigue teniendo una capacidad tributaria tan baja? O, por ejemplo, en Estados Unidos, en la economía estadounidense, es muy, digamos, la modificación, o hay mucha flexibilidad en la modificación de esta capacidad tributaria. Entonces, este conflicto se complica aún más cuando consideramos que para la teoría económica dominante,
que nos dice, ¿no?, que los impuestos pues son una interferencia de la actividad económica porque aumentan los costos de las empresas y esto pues genera inflación. Entonces, esto, digamos, complica aún más la respuesta de esta pregunta. Con base en este enfoque, entonces, además, ¿no?, o sea, esta teoría, o con base en la teoría económica dominante, se han hecho políticas y reformas tributarias generalmente regresivas en varios países del mundo. Entonces, en este contexto, que estoy, digamos, esta pequeña introducción, en este artículo sostenemos que desde un punto de vista macroeconómico, el crecimiento económico es una variable sine qua non para determinar la capacidad tributaria, que anula y supera la supuesta ineficiencia de los impuestos, pero no es suficiente en aquellos países con desigualdad económica. Con base en esta hipótesis, nuestro objetivo es determinar únicamente, pues, digamos, como un primer intento, la relación propuesta para un panel de 55 países y, digamos, de manera general, y luego este grupo se subdivide en tres subgrupos catalogados por el nivel de ingreso. Entonces, como les comentaba, las reformas de carácter regresivo que se han hecho alrededor del mundo se basan en tres marcos analíticos. El primero es la curva de Laffer, ¿no? La curva de Laffer plantea que la presión fiscal presión fiscal cuando es alta, disminuir los impuestos incentiva la inversión, el empleo, el consumo y como consecuencia el Estado recaudará más impuestos y al mismo tiempo aumentará el ingreso disponible de la población. Este comportamiento continúa hasta un punto de inflexión en donde esta relación se invierte y la tasa impositiva se iguala a cero. En este primer marco analítico, una parte importante de este marco analítico es que una tasa impositiva excesivamente alta propicia fraude, evasión fiscal, desincentivo al trabajo. Un segundo enfoque es la hipótesis de la equivalencia ricardiana de Barro de 1974, la cual sugiere que cuando el gobierno incrementa los gastos financiados con deuda para, por ejemplo, intentar estimular la demanda agregada, conllevará a mayores impuestos en el futuro. Por lo tanto, los contribuyentes que considerarán, ¿no?, con base en las expectativas racionales, considerarán esta información y reducirán su consumo, aumentarán su ahorro presente para compensar la futura subida de impuestos. Por tanto, la demanda agregada pues no sufre ningún cambio, ¿no? Creo que estamos bastante relacionados con esta idea o con esta hipótesis de la equivalencia ricardiana. Y de esta misma hipótesis se deriva el tercer enfoque, que es la teoría de la austeridad expansiva desarrollada por Pagano y Giavazzi en los años 90 y luego, bueno, Giavazzi tiene muchísimas publicaciones al respecto. Esta teoría de austeridad expansiva indica que las políticas fiscales expansivas discrecionales pueden tener efectos no keynesianos, ya que pueden resultar ineficaces para estimular la actividad económica e incluso al mismo tiempo pueden poner en riesgo la solidez de todas las finanzas públicas y de todo el sistema financiero de la economía. Entonces, estos tres pilares son los que, o con base en estos tres enfoques, pues es como se generan, digamos, macroeconómicamente, ¿no? Se tiene en cuenta para tomar estas, o para ejercer estas reformas tributarias regresivas. Una visión opuesta a esta teoría ortodoxa postula que las finanzas públicas estables se logra a través de una capacidad tributaria eficiente. De hecho, las hipótesis que describo, ¿no?, de la teoría económica dominante, pues no son nuevas, ¿no? Ya durante la Gran Depresión predominaba el Treasury View, que es el argumento de que la política fiscal expansiva no tiene ningún efecto en la actividad económica debido al crowding out o efecto desplazamiento. De hecho, Keynes y Henderson en 1929 criticaron esta hipótesis con el argumento de la paradoja del ahorro, ¿no?, que ya será algo conocido para ustedes. Esta paradoja del ahorro sostiene que las políticas de austeridad fiscal que de alguna forma intentan incentivar el ahorro,
al final de cuentas contrae la demanda agregada y provoca que los agentes económicos utilicen ese ahorro para compensar la disminución del ingreso. Por el lado del gasto, ¿no? Al final es una teoría de las finanzas públicas. Por el lado del gasto, Lerner argumenta que un desequilibrio en el gasto total generado por una disminución de la tasa impositiva incrementa el consumo, la inversión, aumenta la base impositiva, pero podría generar inflación. Por tanto, cualquier expansión del gasto por encima del ingreso debe ser a través de la creación monetaria. Y esto, por supuesto, pues dará pie a otras teorías como lo que, por ejemplo, ya está de moda, que es la teoría monetaria moderna, ¿no? Por el lado ya de la parte de impuestos, Kaldor argumenta que la capacidad tributaria no solo depende del crecimiento económico, sino también de las tasas de ahorro diferenciadas, también del grado de desarrollo y además, ¿verdad? Esta capacidad tributaria debe ser progresiva en el sentido de que debe pagar más quien más tiene. Además, en este sentido, para que sea una capacidad tributaria, digamos, eficiente, pues no debe ser procíclica. Esta visión recaudatoria de Kaldor describe además un círculo virtuoso en el que los impuestos, sobre todo al gasto, aunados a una distribución equitativa del ingreso, permiten una mayor tasa de ahorro potencial que, por supuesto, generará mayor acumulación de capital. Entonces, digamos, es la parte importante digamos, de esta idea de la capacidad tributaria, ¿no? Tributiva, que cómo puede generar un círculo virtuoso. Además, para Kaldor, los ingresos fiscales son un prerequisito para lograr el desarrollo económico, específicamente en los países subdesarrollados, ¿no? Estos ingresos fiscales son pues una condición básica. Sin embargo, también Kaldor en sus escritos nos identifica que existen algunos problemas que impiden mejorar todo el sistema fiscal, ¿no? Por ejemplo, Kaldor menciona ejemplos como altos niveles de desigualdad, corrupción, una tributación regresiva, la dificultad para gravar a ciertos sectores, como el sector agrícola, la evasión fiscal, ¿no? Son solamente algunos ejemplos de los problemas que existen para poder mejorar el sistema fiscal. Sin embargo, Kaldor siempre va a subrayar que estos problemas deben ser resueltos si queremos lograr el desarrollo, ¿no? A partir, o este círculo virtuoso que acabo de describir. Entonces, bueno, estas son, digamos, dentro del marco teórico, pues son, hago este contraste, ¿no? Entre la teoría económica dominante y, digamos, una teoría de las finanzas públicas que está, digamos, a favor de la capacidad tributaria eficiente. En el sentido de la parte de la revisión de los estudios empíricos, pues primero, digamos, hay un montón de literatura, ¿no? Hay una plétora de estudios y, bueno, básicamente yo pongo aquí solamente algunos de los que revisé. ¿Por qué? Pues porque es un hecho que la relación que guardan los ingresos fiscales con el Producto Interno Bruto es menor en países desarrollados vis-a-vis los países desarrollados. Entonces, en este sentido, como les digo, pues existe una plétora de estudios que miden el esfuerzo tributario, la capacidad tributaria. Y bueno, aquí, como les digo, en mi diapositiva, pues solo muestro algunos de los que revisé. Obviamente, digamos, no voy a describir cada uno, simplemente, pues en términos generales, decir que todos tienen una forma peculiar de explicar la capacidad tributaria en términos, por supuesto, de las variables que están considerando, ¿no? Variables endógenas. También, pues, hay digamos, una plétora de modelos econométricos que intentan explicar los determinantes de esta capacidad tributaria. Para términos del estudio del artículo, me basé principalmente en la metodología de Piancastelli 2001 y Piancastelli y Thirlwall 2020. Entonces, bueno, con base en las propuestas de estos autores, de Piancastelli y Thirlwall, proponemos el estudio de la relación entre el esfuerzo tributario
el Producto Interno Bruto y la razón comercial. Que digamos, esta razón comercial pues es una fuente importante de ingresos tributarios, sobre todo en países en desarrollo. Y digamos, esta información pues está verticalmente integrada para 55 países en el periodo de 1990 a 2018. Cabe destacar que tomé 2018 porque este artículo lo realicé en plena pandemia y pues no encontré, digamos, datos actualizados, ¿no? Hubo también un problema ahí en la generación de datos. Entonces, pues solamente, digamos, por el tiempo en que realicé el artículo, pues pude obtener datos hasta 2018. Entonces, bueno, estos 55 países, pues los escogí de acuerdo con la clasificación que hace el Banco Mundial, en el sentido de que, bueno, las economías, o se definen las economías de ingreso bajo, quienes tienen $1,035 o menos al año. Países de ingreso bajo medio, pues son las que oscilan entre los $1,035 y $4,045. Y los de ingreso alto se encuentran en el rango entre 4,046 y 12,000, dólares de ingreso alto, y los que tienen incluso más de 12,536. Entonces, con base en esta clasificación que hace el Banco Mundial, escogemos estos 55 países. Escogemos 17 países de ingreso bajo y bajo medio y los agrupamos en una sola categoría. 16 países de ingreso medio y 22 países de ingreso alto. Por supuesto que aquí, digamos, es una clasificación, o nos estamos basando en una clasificación de una institución, ¿verdad? Esta clasificación, por supuesto que es por lo menos discutible, sobre todo para países que, por ejemplo, Chile y Uruguay, que se consideran, o el Banco Mundial los considera como de ingreso alto, y al final de cuentas, pues son economías de producción primaria, ¿no? O sea, esta clasificación, digamos, por supuesto que es discutible, ¿no? Pero digamos, es lo que tenemos los economistas, ¿no? La mejor opción que tenemos en ese momento, pues hay que tomarla. ¿Okay? Entonces, bueno, son estos 55 países. Bien, entonces, luego, una vez que escogemos estos 55 países y los catalogamos en de acuerdo con su nivel de ingreso, proponemos la estimación de la ecuación 1 mediante un modelo de cointegración de datos panel. Los datos son anuales, se obtuvieron de la base de datos de libre acceso del Banco Mundial. Okay, y aquí, bueno, digamos, creo que no va a meter ya, ¿no? en describir cada variable, ustedes lo están viendo, y bueno, es simplemente estimar esta ecuación mediante, como ya lo dije, un modelo de cointegración de datos panel. Aquí, bueno, primero, digamos, voy a describir el proceso completo del primer modelo, que es para todo el panel, ¿no? O sea, para los 55 países. Y para no aburrirlos con tanto cuadro, ya, digamos, ahí pediré un voto de confianza en el sentido de que todo está correctamente especificado. Y, digamos, ya nada más pondré los resultados más importantes ya para los otros 3 modelos econométricos, ¿no? Que va por nivel de ingreso. ¿Okay? Entonces, primero, como les digo, voy a explicar todo el proceso para lo general. ¿Okay? Obviamente, como estamos haciendo ecointegración, lo primero que se requiere es la comprobación de la existencia de raíz unitaria para las variables en nivel. Para ello, utilizamos varias pruebas, que son las pruebas de Levin, Lin y Chu, G cuadrada de Fisher, la prueba A de F y la prueba de Hadri. Como pueden ver aquí en el cuadro 2, con base en estas pruebas, todas las pruebas, ¿no? Básicamente nos indican, o a partir de todas las pruebas, comprobamos que las variables no son estacionarias, sino que tienen un orden de integración I1. ¿Okay? Entonces, esto ya, digamos, es el primer paso para saber que podríamos encontrar algunos vectores de cointegración. Luego, después de hacer la prueba de raíz unitaria,
comprobamos la existencia de cointegración, ¿no? La existencia de cointegración con las pruebas de Pedroni, Cao y también con el método multivariado de Johansen, las cuales, digamos, estas tres pruebas nos indican que sí hay cointegración y se detectan al menos dos vectores de cointegración, de acuerdo con esta prueba de Fisher-Johansen. Hay, digamos, indican que al menos hay dos vectores de cointegración y existe al menos una relación estable de largo plazo, ¿no? Tal como lo muestra en este cuadro número 4. Bueno, una vez que tenemos, digamos, una vez que tenemos esta idea de que, bueno, sí hay una relación o podemos encontrar cointegración, lo que hacemos después es estimar o encontrar estos vectores de cointegración a partir de un mínimos cuadrados ordinarios dinámicos o DOLS, y también, digamos, a través de un mínimos cuadrados totalmente modificado o FMOLS, ¿no? Estos resultados indican, digamos, recuerden, esto es simplemente para el panel completo de los 55 países. Los resultados indican que el incremento de 1% del PIB y de la razón comercial están afectando positivamente la capacidad tributaria, ¿no? O sea, cualquier incremento del PIB o de la razón comercial, pues estarían aumentando esta capacidad. Ahora, esta prueba no es suficiente. También tendríamos que estar estimando el modelo ajustado de corto plazo y de largo plazo ya a través del vector de corrección de errores para datos panel, justo para encontrar la dinámica de largo plazo. Y en este caso, los resultados que arrojan esta prueba o esta estimación del BEC nos dice, ¿no?, que está capturando, como dice el cuadro, está capturando la dinámica de largo plazo. Y aquí los resultados reflejan un comportamiento distinto. Lo que nos dice esta prueba o los resultados de esta prueba es que en el largo plazo el producto y la razón comercial contraen la capacidad tributiva. Entonces, en este caso, digamos, podremos decir que hay relaciones, ¿no?, que nos dicen que es valga la redundancia, una relación positiva, pero ya la dinámica de largo plazo nos dice, ojo, esto no necesariamente es así. Por tanto, digamos, el crecimiento o parte importante de estos resultados es que el crecimiento, ¿verdad?, puede ser una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar la capacidad tributaria a nivel global. Entonces, eso, digamos, tendríamos que ahora sí, ¿no?, a partir de estos resultados generales de un panel de 55 países, pues tendríamos que ahora sí ver a lo mejor cuál es de esos grupos, cuál es el subgrupo que a lo mejor tiene o que está generando este mismo comportamiento, si es lo mismo para cada subgrupo. Entonces, una vez que identificamos la relación de largo plazo de los 55 países, estimamos la misma ecuación 1, pero ahora sí, como les digo, con base en los grupos de diferentes niveles de ingreso. En este caso, como les digo, no pondré todos los cuadros, es decir, no estaré poniendo la prueba de raíz unitaria, tampoco estas pruebas de cointegración, ¿no? Como les digo, un voto de confianza por el tiempo, ¿no? Todas nos indican que sí existen estas relaciones de cointegración y simplemente pondré los resultados más importantes. Entonces, bueno, en este caso, lo que ustedes están viendo en su pantalla es estas relaciones de cointegración para los países de ingreso bajo. En este caso, los vectores de largo plazo, que es el cuadro que está a la izquierda, muestran de nuevo una relación positiva de las variables endógenas con respecto a la exógena. Mientras que en la dinámica de largo plazo, que es el BEC del cuadro 8, nos dice que la relación es inversa, la relación es negativa, lo que indica que justamente una
mayor ineficiencia recaudatoria, digamos, estas fallas, digamos, en la eficiencia recaudatoria devienen quizá de otros problemas, ¿no? Problemas, digamos, estructurales que tienen los países de ingreso bajo, como es la informalidad, la evasión fiscal, ¿no? Esta idea de las políticas tributarias regresivas, y así podríamos hacer una larga lista, ¿no? Incluso podríamos considerar aquella lista que presenté en el seminario del año pasado, ¿no? De lo que decía Kaldor cuando vino a México e hizo, pues revisó, ¿no? Cómo estaba la economía mexicana, y bueno, tiene por ahí toda una lista de los errores que estábamos cometiendo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos incluso considerar variables de esa lista que hizo Kaldor. También, bueno, esto es, digamos, para ingreso bajo. Los resultados para los países de ingreso medio nos dice, igual, solamente son los dos cuadros más importantes, nos dice que el incremento de las variables endógenas, es decir, un incremento en el Producto Interno Bruto o en la razón comercial, aumentan la capacidad tributaria. Y aquí los resultados de la dinámica de largo plazo pues son diferentes, son reveladores, ya que se mantiene esta relación positiva, es decir, ya en la dinámica de largo plazo, esta relación positiva se mantiene. ¿Okay? Entonces, esto podría explicarse justamente porque hay mayor eficiencia de las políticas económicas, específicamente mayor eficiencia de la política fiscal, ¿no? Tributaria. También, digamos, el hecho de que haya mayor captación de ingresos tributarios a mayor medida que hay también mayor equidad. Entonces, aquí, de alguna forma, estos países de ingreso medio pues no están o no tienen tantos problemas endémicos como los países de ingreso bajo. También, bueno, digamos, en esta parte de la econometría, pues presento los resultados más importantes de los países de ingreso alto. Y aquí los resultados de los mínimos cuadrados arrojan de nuevo coeficientes positivos y significativos, mientras que la dinámica de largo plazo es similar a los países de ingreso medio. No obstante, aquí, digamos, el matiz que podría incorporar en estos resultados es que el coeficiente para los países de ingreso alto, el coeficiente de la razón comercial es mayor que la del Producto Interno Bruto. Y este factor yo lo relaciono con el grado de globalización e inserción de las economías en el intercambio mundial, y también con la eficiencia de la política económica y tributaria. Entonces, bueno, digamos, estos son, como les dije, son modelos muy sencillos, ¿no? Que de alguna forma me permiten, pues, encontrar nuevas rutas, nuevas variables que pueden ser incorporadas en este análisis, ¿no? Si bien pues nuestros resultados son muy específicos en términos de hipótesis y objetivo, ¿no? Estoy comprobando mi hipótesis. Existen, como les digo, diversas formas de analizar este fenómeno, ¿okay? Y lo que presento el día de hoy, lo que envié ya como artículo terminado, pues es solamente una de esas formas, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, pues los estudios empíricos que analizan los determinantes de la capacidad tributaria coinciden en la complejidad de su medición y de sus repercusiones económicas, políticas y sociales. Con este propósito sostenemos que el crecimiento económico es esencial para explicar la capacidad tributaria. Para documentar nuestra hipótesis realizamos 4 modelos econométricos, uno con 55 países y luego, como ya lo señalé, pues agrupamos 3 segmentos de acuerdo con su nivel de ingreso. La evidencia empírica nos condujo al siguiente resultado, que constituye básicamente pues la contribución específica de este estudio, y es que el crecimiento económico es una condición sine qua non para determinar la capacidad tributaria, pero no es suficiente en aquellos países en donde hay desigualdad económica, poco desarrollo, problemas de informalidad, evasión fiscal y, por tanto, una base impositiva pequeña. Por tanto, ante los problemas de inestabilidad fiscal,
nuestra recomendación es ampliar el modelo mediante la incorporación de variables como la tasa de impuestos, el PIB per cápita, la deuda y variables cualitativas a fin de tener un mayor espectro de este análisis. En este sentido, las implicaciones de política pues difieren también de acuerdo con cada subgrupo. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene de alguna forma un cierto grado de complejidad. Pero en general pues es importante comprender que la capacidad tributaria no solo depende del crecimiento, sino de la tributación a la riqueza, al gasto, tal como lo sugirió Kaldor. Y bueno, justo también, o sea, esta complejidad también se asocia con términos estructurales, políticos e ideológicos, y pues no es muy complejo, o sea, no es tan fácil, ¿no? Finalmente, pues mis resultados son robustos, confiables, y como les dije, pues puede ser, está abierto a mejoras, como les digo, con nuevas o con la inclusión de otras variables, ¿no? Sobre todo a lo mejor de carácter cualitativo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo electrónico y bueno, también por ahí mi dirección de Instagram. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Vamos a la sesión de preguntas, comentarios y respuestas. ¿Algún voluntario del público que les gustaría comentar o preguntar algo sobre esta investigación de Nancy? ¿Podría, por favor, levantar la mano o inclusive abrir el micrófono? Que estamos aquí muy callados. Voy a empezar, bueno, voy a hacer una pregunta así rápida. Assim. Primero, felicitaciones por la presentación, por el tipo de análisis que hace, porque hace justamente lo que nos interesa es qué pasa con los países en vías de desarrollo y no solamente los países ricos. Porque si vas a las universidades de primer mundo, ellos les preocupa solamente los países ricos o las economías desarrolladas. Y quedamos un poco rezagados o olvidados en ese tipo de análisis. Y los modelos de los países ricos muchas veces no funcionan bien para los países en vías de desarrollo. De hecho, ese es un hecho. Y el tipo de análisis que hace esa distinción cuando tienes un desarrollo y cuando estás en vías de desarrollo, cuál es el comportamiento. Y la tributación afecta, dependiendo del tipo de desarrollo que tienes. Si está ya desarrollado, un tipo de tributación. Si está menos desarrollado, otro tipo. Es el efecto que va a tener la tributación. Mi pregunta va en ese sentido. México es un país muy heterogéneo, muy diferente en zonas geográficas. ¿Cómo reaccionaría este modelo tributario? Porque México se supone que tiene una tributación para todo el país, pero las zonas geográficas son diferentísimas. Hay zonas geográficas muy pobres y hay zonas geográficas que están en niveles más desarrollados, que ya se considera el primer mundo, que viven en Europa y que ya es un mundo aparte. Entonces, ¿cómo podría aplicar esse tipo de racionamento que nos presentaste para um México tão heterogêneo? É decir, aunque todos queremos cobrar impostos iguais, será que o hecho de, por exemplo, incrementar os impostos de las zonas mais ricas ajudaria ou perjudicaria a economia mexicana? Ou ao revés, que nas zonas mais pobres tivera um benefício fiscal, um subsídio de tema de impostos, porque isso dá um panorama bastante amplo na forma de aplicação de política fiscal, política impositiva, porque já estamos querendo tratar México como se fora um solo, igualito quando México é diferente. Talvez esse seja uma das razões por la qual México tem dificuldade em crescer, que são as diferenças de desigualdade e zonas de riqueza e pobreza. Então, se me perguntava como o modelo poderia ajudar a plantear uma versão que poder ajudar ao tipo de tributação que se hace em México, ao menos dar uma fundamentação teórica ou argumentativa. Gracias, Gideon. Yo voy a aplicar la de Blanca Avedaño cuando vino, a decir lo que no responderé, le voy a decir al doctor Ignacio que me apoye. No, no es cierto.
No, no es cierto. Es una buena pregunta, Jere. La verdad es que, o sea, esto da para muchísimos análisis. Nos vamos a publicar juntos. Sí, es complicado, ¿no? O sea, por sí aquí obtener los datos digamos, de los países, pues es bastante complejo. Yo creo que a nivel, digamos, estatal, sí sería muy complicado, sobre todo por esta heterogeneidad que dices. La verdad es que sí, pues me interesaría en algún momento seguir por esta ruta y también, pues, así como es heterogéneo, necesito decir, bueno, ¿cómo cambiamos o cómo hacemos una nueva reforma, ¿no? Tributaria, también habría que ver cómo afecta esta tributación actual, que es regresiva, y que está afectando también a las diferentes zonas, o sea, no afecta de la misma manera, ¿no? Entonces, igual y hasta hacer por ahí un comparativo. Es una buena idea, Gideon. La verdad es que sí es, digamos, otro artículo, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, es que me gustó mucho porque presentas esta versión de que somos diferentes y al ser diferente, la tributación afecta diferente. Tiene un resultado diferente en desarrollo. Y eso es lo que se está enseñando a nivel mundial, pero no es solamente mundial. Tenemos la situación México, por eso que fue mi pregunta. Muchas gracias. Tenemos la pregunta de Benjamín Noé. Por favor, Benjamín, ¿podría plantear? Sí, buenas tardes, maestra. La felicito por su presentación. Mi pregunta sería, el modelo tributario llevado por la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ¿cree usted que es, acertada o no? Muchas Gracias, gracias. Benjamín. Gracias. Bueno, debo decir que Benjamín es mi tesista, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la pregunta, Benjamín. Pues mira, yo creo que, digo, siempre, digamos, esta parte política y social está implícita en dar una opinión, pues, también, digamos, tiene esta parte de subjetividad. Pero yo creo que es necesario, más allá de si es correcta o incorrecta, deberíamos pensar que es necesario, dada ya, digamos, la estructura y también de acuerdo con la pandemia y toda esta austeridad que se ha estado aplicando, ¿no? Pensar más bien en miras hacia cuál es la capacidad tributaria que tenemos para sostener todo este programa de austeridad, ¿no? Y de transferencias que se está haciendo dentro de México, ¿no? Más bien yo me iría por esa ruta, Benjamín. Gracias. Muchas gracias. Aida está levantando la mano. Sí, gracias. Felicidades, Nancy. Y pues más bien a mí me gustaría tomar el comentario que acabas de hacer para preguntarte también sobre el mismo tema, ¿no? La política de Andrés Manuel López Obrador ha sido de austeridad, aunque sea republicana, ¿no? Entonces, lo que tú estás mostrando es que el crecimiento es una condición no solo necesaria, bueno, más bien necesaria, para poder generar la mayor capacidad tributaria, ¿no? Entonces, como economistas, ¿qué prescripciones de política tendríamos que sugerir, dada la evidencia empírica que estás mostrando, ¿no? Que entiendo que en el caso de México es para un país con ingreso medio alto, ¿no? O tal como está considerado por el Banco Mundial, ¿no? Y en ese caso, el coeficiente que obtienes es positivo, ¿no? Ese es por una parte de un comentario al respecto. El otro es cuando tú decías lo que puedes hacer adicional al trabajo que tienes, es la medida del Banco Mundial, y creo que tú misma lo comentas al inicio, ¿no? De dividir a los países por ingreso per cápita. Aunque estuvo bien bastante tiempo, hoy pues con todos los trabajos de Piketty y bueno, y de toda la literatura, a lo mejor sí sería interesante introducir una variable de desigualdad para dentro de tu regresión, ¿no? Como para ver los efectos y poder hablar de desigualdad, ¿no? Y pues, otros factores institucionales que aunque tú mencionas Caldor, pero también me recuerda a Acemoglu, ¿no? Entonces,
¿no? Como un poco ahí interactuar con esas variables estaría interesante y sí, definitivamente el caso de México sería otro grupo de países, ¿no? Donde podrías tener desde los países de ingreso bajo hasta ¿no? Los de ingreso alto. Entonces, pues definitivamente sería un interesante artículo que podrías hacer. Felicidades. Gracias, Aida, me da mucho gusto verte, ya se te extraña. Bueno, primero, respondiendo a tu segunda pregunta, sí, definitivamente, o sea, la literatura incluso es vasta, que te da ciertas variables o cómo puedes hacer proxies, ¿no? De ciertas variables que puedes, proxies de desarrollo, de desigualdad, etcétera, y, ¿no? Todo. Sí, ya cuando me metí a los datos dije, ¿por dónde empiezo? ¿Con cuáles agarro, no? ¿Con cuáles me quedo? Pero sí, por supuesto, esto creo que puede ampliarse para mejor, ¿no? Entonces sí, digamos, es un trabajo que pues yo tendré que hacer ahí. Y respondiendo a la primera pregunta, yo creo que pues que la cosa tampoco es tan lineal, Aida. O sea, ¿qué resuelves primero? ¿El desarrollo? ¿No? O sea, en el caso de Caldor, pues como le digo, o sea, esta parte de los ingresos fiscales, pues primero es un prerequisito para el desarrollo económico y de ahí, de alguna forma, surge este círculo virtuoso que describí en la presentación, ¿no? Entonces, en este caso, bien lo dices, o sea, el gobierno mexicano está más bien aplicando una austeridad expansiva republicana, ¿no? Y en este sentido, pues no, al final de cuentas está basado en los tres pilares, no hay que endeudarnos, ¿no? Los impuestos son distorsionadores porque generan inflación, o sea, tienen toda esta base. Entonces, al final de cuentas, pues ya incluye también cuestiones de economía política, ¿no? En el sentido de dogmatismos, de ideologías, ¿no? De cómo generar o cómo cambiar la estructura fiscal, y eso pues obviamente cambiará también o llevará en teoría a una redistribución más equitativa, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión no es tan lineal. Sí. Si me permites un comentario adicional, Sí, claro. simplemente, o sea, a mí me parece muy loable lo que, respondiendo un poco al comentario de tu estudiante, ¿no? Es muy loable que se haga toda esta eficiencia de los impuestos actuales, ¿no? Pero no es suficiente. O sea, definitivamente se tiene que hacer un sistema más progresivo, ¿no? Totalmente. Y bueno, o sea, al principio, ¿no? Al principio del sexenio, pues se comentó incluso que si se iba a hacer una reforma y dijeron no, ¿no? Entonces ahorita pues se habla de alguna reforma, pero la verdad ya es complicado a estas alturas, ¿no? Sí, no, yo creo que es complicado. Gracias, Aida. Muchas gracias, Aida. ¿Alguien más les gustaría participar con alguna pregunta, comentario, duda? Juan Carlos, por favor. Hola, muy buenas tardes. Excelente presentación, doctora Müller. Y mi pregunta es, ante los datos que hoy tenemos de nuestro actual gobierno, que hemos llevado de crecimiento hasta llegar a un punto mínimo en 2020, ¿cómo se visualiza las acciones de política fiscal ante un panorama donde, si bien ya no tenemos crecimiento, dejamos la tesis de Jaime Ross de un lento crecimiento a decrecer totalmente, y la política fiscal hoy en día se visualiza como la herramienta para rescatar la economía por parte del gobierno? ¿Cuáles serían las acciones que se pretenden hacer? Expandir la base tributaria, grabar o provocar mayores especificaciones en los gravámenes fiscales, o cuáles serían las acciones que se pueden postular para retornar a un crecimiento económico. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. Bueno, sí, claro, o sea, digamos, la situación actual, ¿no? De la pandemia, pues nos demostró que es necesario ciertos cambios estructurales, ¿no? Y uno de ellos es justamente la política fiscal. O sea, aunque en las crisis todos nos volvamos keynesianos y querramos aumentar el gasto, ¿no? Y todo esto, pues esto tiene un límite.
¿no? O sea, el gasto y la política fiscal también tiene un límite, y el límite está por el lado del ingreso. Entonces, es necesario, ¿no? O sea, de urgencia, es necesario una reforma tributaria progresiva. O sea, urge, a la economía mexicana le urge, ¿no? Y en este sentido, yo iría de nuevo a lo que ya Kaldor dijo en 1960. ¿Qué tipo de impuestos? ¿Cómo modificamos? ¿No? De hecho, da una receta de a quiénes grabar primero, ¿no? O sea, grabar al gasto, grabar a la riqueza incluso, ¿no? Y el mismo Kaldor pues encontró estos problemas que hoy mismo tenemos, o sea, evasión fiscal, corrupción, o sea, en esos, ¿no? Tantos años, pues no hemos cambiado mucho. Entonces, eso también habla de la urgencia de una reforma tributaria progresiva, ¿no? Hay un límite, y la austeridad republicana también tiene un límite, ¿no? O sea, ahí podríamos tener ciertos problemas, ¿no? Además, no quieren incurrir en deuda, eso también está, ¿no? Digamos, hay otra variable ahí en juego. ¿Sale? Bueno, no sé si te respondí, Carlos. ¿Sí? Ok, gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Marco Tudo. Nos gustaría preguntar vía voz. Marco. Marco Tudo. Bueno, está aquí en chat. Dijo que otras variables podrían mejorar la recaudación tributaria para impulsar el crecimiento económico en México. Me pregunta Marco Tudo en chat. Ok, sí, Marco. ¿Qué otras variables podrían mejorar? Bueno, primero es modificar, ¿no? La base tributaria y también los tipos de impuestos, ¿no? O sea, digamos, el tipo de bienes a los que se debe gravar, ¿no? Piketty ya en algún momento lo decía, hay que gravar, por ejemplo, la parte financiera, que, ¿no? Son los primeros que evaden, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir por ahí en ese sentido, tener nuevos tipos de impuestos que permitan mejorar esta recaudación tributaria. Entonces, digamos, pero esto al final de cuentas es también una parte, digamos, pues ya de legislación, ¿no? En el sentido de que pues se sienten y se comienza a ver cuáles, de acuerdo con nuestras condiciones estructurales, ¿no? O sea, hacia dónde o cuáles serían los bienes que se empezaran a gravar, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tipo de impuestos se debe poner. Y como siempre, o sea, en este caso lo subrayo, ¿no? De manera progresiva. Ese también es el quid, ¿no? Aquí, ¿qué tipo de reforma? Debe ser progresiva, ¿no? O sea, que paguen más quienes más tienen. Muchas gracias. ¿Alguien más les gustaría pedir la palabra? Ah, Ciania Fausto. Ciania Fausto, ¿nos gustaría preguntar por vos? Bueno, Ciania, Sí. sí, por favor. Bueno, mi pregunta va más relacionada a la informalidad, puesto que México, más del 50% de la población pues está en informalidad, y cómo esta recaudación tributaria, cuál sería su impacto o cómo trataría de disminuir esta informalidad aquí en México. Claro, Celia. Yo más bien, digamos, en los términos del modelo que presenté, lo estaba viendo al revés, ¿no? O sea, cómo la informalidad afecta esa recaudación tributaria, más allá de, ¿no? De cómo si modificamos la reforma podría estar mejorando, ¿no? O afectando la informalidad. Yo siempre lo, digamos, o lo veía desde el lado de la informalidad a la recaudación. Al final de cuentas, la informalidad afecta esa recaudación porque pues no hay un gravamen sobre eso, ¿no? Sobre la informalidad. Entonces, yo creo que incluso podría, o sea, al final de cuentas son generar círculos virtuosos, ¿no? En el sentido de que a lo mejor, pues esta recaudación tributaria, ¿no? De alguna forma que aumentara, esto, pues a su vez podría, como digamos en términos de Kaldor, podría aumentar las tasas de ahorro, la acumulación y finalmente ir también haciendo que esta informalidad decrezca, ¿no? En este sentido, pues generar más oportunidades
de toda esta población a integrarse ya a la parte formal, por decirlo así, ¿no? No, la verdad es que entrar a un gravamen sobre la informalidad, pues es también muy complicado. ¿Cómo haces eso? ¿No? O sea, toda la gente, pues, se te viene encima, ¿no? Eso es complicado. Sí, Cianya. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Estamos, bueno, estamos como muy impactados con tu presentación. Dije, ¿cómo crees la tasa impositiva tiene efectos diferentes si tú ya eres desarrollado o estás en vías de desarrollo? Entonces, ya hay que Sí. considerar diferentes las teorías. No sé si, bueno, pasamos al doctor Benjamín y al doctor Ignacio para que hagan los comentarios o preguntas. Doctor Benjamín, por favor. Bien. Bien, aparte de agradecer, ¿verdad?, la presentación de la doctora Müller Durán, ¿no?, en esta edición del seminario Jaime Ross. Quisiera comenzar por, digamos, dimensionar, digamos, el problema que ella ha traído a colación y bien, pues lo importante que es para México, aunque pues cuesta mucho trabajo pensar que la administración pública federal actual esté guiándose por una lamparita de Diógenes macroeconómica, es decir, por un modelo económico, ¿no? En realidad es, digamos, una especie de, o acentuadamente es pragmatismo gubernamental que, pues en realidad, gradualmente se ha ido problematizando o está más carente de soluciones para continuar, digamos, pues con un desempeño macroeconómico del país que no sea tan desfavorable como ya lo es, ¿verdad? Entonces, en este sentido, quisiera decir, en un espíritu suplementario, que el último dato de desempeño que hay para México del tercer trimestre, el hecho pues de que se haya contraído el producto, es una situación que eventualmente, ya no por pragmatismo o por voluntarismo de una administración pública federal, sino por necesidades técnicas, va a tener que hacer algo que pudiéramos decirlo es de macroeconomía estándar, pero que en realidad es de macroeconomía positiva, macroeconomía que funciona. Eh, eh, por las razones que voy a comentar, inspirado en Jaime Ross, por cierto, ¿no? Pero antes de ello, quisiera decir que la economía se mantiene pues en un desempeño relativamente bajo, muy para abajo, digamos, del crecimiento potencial que debiéramos tener, en virtud de dos factores. Primero, las remesas, ¿sí?, que han sido robustas, el influjo de nuestros
de los recursos enviados por nuestros connacionales en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, alcanzando montos inéditos en la historia de la economía. Y el segundo factor ha sido pues la expansión económica en los Estados Unidos, que aun cuando tampoco ha sido muy robusta como ellos habían pensado, pues sí han estimulado fuertemente el sector manufacturero mexicano. El índice de producción industrial de México así lo está demostrando. Pero, ¿qué pasaría, digamos, si hay algún cambio en estas dos últimas variables? No tanto en las remesas, pero sí, digamos, en un debilitamiento de la economía estadounidense, evidentemente, y sobre todo con estos datos del debilitamiento del Producto Interno Bruto, del ingreso real de los trabajadores, etcétera, pues de nuevo, aunque sea la segunda mitad de la Administración Pública Federal, algo tiene que hacer, porque es un revés muy fuerte a las expectativas de recuperación post-pandémica que teníamos en México. Bien, quisiera decir un tanto siguiendo la lógica de Jaime Ross, en concreto, la necesidad que siguen teniendo los países prácticamente desde la década de los 80 por tener un superávit fiscal pues relativamente digamos pues positivo para poder atender necesidades de deuda y en otras palabras la necesidad de sostener un déficit fiscal también digámoslo en un cierto nivel que le permita a la economía crecer. Todo esto viene a colación porque, digamos, en el libro de Jaime Ross, la fórmula que funciona, la política económica que funciona, es que dado un nivel determinado de gasto público, de gasto gubernamental, se tiene que tener en cuenta la carga fiscal o una, digamos, pues ingresos fiscales aceptables, tanto por evidentemente aquellos indirectos, pero también directos, ¿no? Que son, digamos, los que tuvo la doctora Müller en consideración. O sea, esos ingresos que le permiten a los gobiernos, pues, tener intervenciones quirúrgicas cuando se trata de hacer intervenciones contracíclicas, ¿verdad? Para estimular o inhibir, en este caso, el gasto del gobierno para estabilizar la macroeconomía. Pero también dice Jaime Ross que se necesitan estos dos elementos, el de la carga impositiva, ¿verdad? Y el del gasto gubernamental a una, digamos, cierta intensidad por el problema precisamente de la desigualdad y de lo que ya han mencionado algunos colegas en esta sesión, también porque se necesita asegurar una tasa de acumulación, una tasa de ganancia o de rentabilidad de las inversiones del sector privado. Y entonces, si se introduce esta
otra restricción dentro, digamos, del modelo o dentro de las consideraciones, pues en realidad estamos aún en un problema más amplio, porque no es exactamente que haya una deliberada política económica para asegurar mejores condiciones de rentabilidad del capital en México. Si renunciamos a ese segundo y poderoso sector, cosa que no lo podemos hacer, bueno, pues ¿quién lo va a sustituir si no lo puede sustituir un sector público robusto? O sea, se tiene que vivir pues también con un modelo, con un tipo de economía, digamos, al menos de dos pilares, de dos columnas que son inimaginables, ¿no? Pueda no haberlo en una economía moderna. Porque no basta con no cobrar impuestos, ¿no? Está bien, he podido financiar cierto gasto en salud y cierto gasto en lo social antipandémico, porque me he portado rígido y está bien cerrar evasión, elusión fiscal, combatir la corrupción, etcétera. Pero tarde o temprano ese tipo de mecanismos se agotan, ¿verdad? Yo necesito entonces tener finanzas públicas, si no, digamos, en términos de valor demasiado grandes, sí tenerlas para hacer ese tipo de intervenciones a las que me referí, ¿no? A generar subsidios a empresas nacientes, a estimular a aquellas que cuiden el medio ambiente, a aquellas que cogeneran electricidad. Es decir, la política económica conceptualmente y en la práctica en el mundo, pues es maravillosa, ¿no? Para conducir a una economía. Entonces, no se trata de no endeudarme, aunque la tasa sea cero, pues no se trata de no revisar mi régimen fiscal, ¿no? Porque de hecho eso sería la antítesis de lo que, digamos, la profesora Nancy Müller nos dice. El Estado, el gobierno no está haciendo propiamente un esfuerzo fiscal en el sentido, digamos, keynesiano, caldoriano de la palabra, ¿no? Sino que son otros mecanismos pues administrativos importantes que han sido relativamente exitosos, pero que dejan la, el problema, digamos, del crecimiento, del desarrollo postergado. Finalmente, quisiera hacer dos acotaciones también siguiendo a Jaime Ross, ¿no? Que es el que ha inspirado este seminario. Que eso que acabo de decir nos conduce al problema de la trayectoria, ¿sí? De acumulación de deuda. O sea, también nos las está limitando. Aún con tasa cero o con tasas de interés muy bajas, ya, digamos, el saldo histórico de requerimientos del sector público están siendo cada vez más altos, pero menos flexibilidad técnica del Estado para afrontarlo. Y segundo y último, pues vuelvo a ese concepto de déficit fiscal sustentable como una especie de restricción al crecimiento. Dice Jaime Ross, ¿qué es ese famoso, eso lo agrego yo, déficit fiscal sustentable? Dice, es aquel que es consistente con el equilibrio, ¿no? En
en mantener con el equilibrio en balanza de pagos, a la vez que yo mantengo los stock, digamos, de base monetaria y de deuda gubernamental igual a los niveles restringidos. Por lo tanto, sí, sí restringidos a la misma tasa a la que crecen los activos físicos. Entonces, no sé si esta tarde haya podido tener claridad de pensamiento. Lo que quiero decir, pues, es que este asunto está correlacionado con muchas otras variables macroeconómicas, pues que evidentemente una política económica pragmática como la que estamos viviendo, pues no las considera siquiera, ¿no? Porque pueden tener el acento neoliberal, ¿no? Del cual pues ni los universitarios nos hemos escapado el tenerlo. Entonces, estamos pues en este intríngulis muy complicado. Gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín. Sí, yo creo que mucha parte de todo esto es pragmatismo. Yo tengo un dictum de alta teoría, apúntenlo por favor. De acuerdo con el tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, la política fiscal y también la política monetaria es muy pragmática. Lo vemos ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Pasan de política monetaria convencional a política monetaria no convencional, ¿no? Y el instrumento, la tasa de interés está en el límite cero y entonces hacemos flexibilización cuantitativa, ¿no? O sea, hay mucho, claro que, digamos, hay un modelo económico o macroeconómico, pero yo creo que estas políticas sí actúan con mucho pragmatismo. Y en ese sentido yo también soy bueno, creo yo, ¿no? Con lo que usted dice, pues sí hay cierto optimismo en el que espero que eventualmente hagan algo, ¿no? Porque también, digamos, o con base en la teoría, pues, digamos, el déficit fiscal tampoco es el apocalipsis, ¿no? O sea, el déficit fiscal no es el apocalipsis, pero tampoco hay que dejar, o sea, como lo dice la escuela de las expectativas racionales, pero tampoco hay que dejarlo a la deriva como lo dice la teoría monetaria moderna, ¿no? O sea, hay que de alguna forma tener por ahí un equilibrio, porque como usted lo dice, que citó a Jaime Ross, también está la parte de macro abierta. O sea, se dice, ¿no? O sea, que puedes tener déficits gemelos, que el desequilibrio externo deviene también del déficit fiscal, ¿no? Y entonces, pues hay que tener cierto control sobre ese déficit. Entonces, sí, yo creo que, como usted dice, son muchas rutas, ¿no? También en el sentido de la política fiscal, en donde vemos que ya los estabilizadores automáticos ya no son suficientes, ¿no? De esta manera anticíclica ya no son suficientes. Entonces, hay muchas restricciones para cambiar y creo que también en ese sentido traigo a colación lo que dijo Alberto en la primer presentación de este seminario, ¿no? También una parte que puede ir acompañada de una reforma tributaria es la inversión pública, ¿no? Es también una parte, digamos, del sector real que puede fortalecer las finanzas públicas, ¿no? Más allá de si son sanas o no, pues fortalecerlas. Pero para eso pues también tenemos muchas restricciones, ¿no? Yo pues soy optimista, ¿no? Yo creo que eventualmente vamos a hacer algo. Espero. Pero sí son muchas reflexiones, doctor, muchas reflexiones que, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Joaquín. Bueno, a ver, bueno, en primer lugar, también igual que lo hicieron mis colegas, felicito a Nancy por esta presentación. Creo que estuvo bastante bien estructurada, muy clara desde el principio. Sabíamos qué es lo que íbamos a escuchar y me parece que la discusión está siendo muy rica.
Yo quisiera, bueno, yo tenía 2 preguntas y un comentario. Ahora solo tengo una pregunta y un comentario, porque la primera pregunta ya la discutió mucho Nancy. Pero antes de hacer mi pregunta y mi comentario, quisiera decir que yo creo que en esta ocasión queda palmariamente clara la bondad, pues, de este seminario, ¿no? Que han conducido muy bien Benjamín y Gidio, porque, como bien lo dijo Nancy, pues esta es una, digamos, una nueva versión del trabajo que nos presentó en la ocasión anterior y que discutimos, y me parece que, pienso yo, ¿no? Que la discusión, eh, Nancy la recogió, ya lo dijo, que sus comentarios le sirvieron, y ahora nos presenta un trabajo mucho más acabado, más robusto. Entonces, me parece que el seminario va por la ruta correcta de que los trabajos que se van presentando están siendo enriquecidos por la discusión. Entonces, enhorabuena por este seminario, ¿no? Bueno, ahora sí, la primera pregunta que yo tenía y que pues ya no voy a formularla como pregunta, solo la voy a externar para que pues vean que sí tenía una primera pregunta, es que pues tanto en la teoría como en los estudios empíricos está esta cuestión de, bueno, ¿qué es primero? ¿El crecimiento económico y los impuestos se derivan de ahí? ¿O los impuestos y el crecimiento resulta de los impuestos? En el fondo, dicho coloquialmente, esa es la discusión entre las 3 teorías que Nancy nos presentó como marco teórico, pero ya esto lo discutió mucho. Mi segunda pregunta, y después de escuchar su respuesta quisiera hacer mi comentario, es lo siguiente. Varios economistas notables como Kaldor, pero sobre todo Tobin, más que Kaldor, Tobin y Piketty, entre otros, han planteado la necesidad de, de un impuesto global, ¿no? Tobin, por ejemplo, Tobin fue mucho antes que Piketty. De hecho, yo siempre he sospechado que Piketty se inspiró en Tobin, en esta idea del impuesto global que él propone. Tobin lo planteó en 1974 en una conferencia que dio, en la conferencia anual de la Eastern Economic Association, cuando él tomó la presidencia, y planteó la necesidad, fíjense, justo en el ojo del huracán de la crisis de Bretton Woods y de la estanflación, Tobin planteó la necesidad de una reforma financiera internacional, ¿no? O sea, Bretton Woods se acabó, necesitamos una reforma financiera internacional, y justo ahí es en ese contexto que él planteó la necesidad de un impuesto global, lo que después pasó a llamarse, ¿verdad?, el impuesto Tobin, ¿no? Bien, pues se ha dicho, sí, pero es que es muy complicado. Un impuesto a la riqueza no es una mala idea, pero pues es muy bonita idea, pero no, en la práctica eso es imposible. No sé qué piensas tú, Nancy. ¿Es imposible? ¿Por qué es imposible? Y si no es imposible, ¿cómo sí sería posible? Sí, muchas gracias, Ignacio. Yo creo que, bueno, primero, esto que plantea Kaldor, Tobin, Piketty, ¿no? De poner o de considerar la tributación a la riqueza, ¿no? Primero, digamos, en ese término, yo creo que en primer lugar lo que se debería hacer es gravar la riqueza dentro del sector financiero, porque justamente este sector es el responsable de la mayor evasión fiscal. Entonces, en este sentido, o sea, como es decir, bien, Tobin propuso este impuesto global, ¿no? En plena crisis de Bretton Woods. Al final de cuentas, esto fue un acuerdo mundial.
Y claro que es posible tener este tipo de gravámenes. Lo que, en mi opinión, lo que creo que hace falta es la voluntad política. O sea, no solamente, digamos, internas, sino de los países, digamos, más representativos, de los países más importantes, líderes, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, el Bretton Woods fue posible justamente porque Estados Unidos, que es el líder mundial, promovió este tipo de tributación, ¿no? Y de estos cambios. Entonces, al final de cuentas, es voluntad política, pero de manera general. Y yo creo que, bueno, primero es, como les digo, o sea, grabar en punto de vista el sector financiero, pero pues, no solo es grabar la riqueza excesiva para abatir la desigualdad, o sea, en la agenda también están otros problemas cruciales que también tienen que ver con esta voluntad política, ¿no? Cambio climático, desnuclearización del mundo. Bueno, ya no quiero que me desmaye de todos los problemas que hay, ¿no? Pero creo que la base es esta voluntad política. Bueno, gracias. Aquí va mi comentario, si todavía tengo tiempo de hacer un comentario. Miren, el JP Morgan, ¿no? El banco riquísimo JP Morgan, se preocupa mucho por la pobreza, ¿no? Y acaba de publicar un estudio sobre la pobreza en el mundo. La verdad es que pues hay que agradecérselo al JP Morgan, ¿no? Dice JP Morgan que el impacto de la pandemia, como resultado de la pandemia, en el año 2021, aumentó el número de pobres en el mundo en 97 millones de pobres. ¿A quiénes llama pobres el JP Morgan? A quienes viven con menos de $2 diario. O sea, esos son los pobres. Entonces, 97 millones. Luego otra institución, el Pew Research Institute, también hace su propia medición. El Pew Research Institute dice que el dato es mayor, que se añadieron por la pandemia 131 millones de pobres nuevos, que no eran pobres. Y curioso, sean los pobres nuevos de JP Morgan o del Pew Research Institute, prácticamente todos esos nuevos pobres están en los países que tú agrupaste como países de ingresos bajos. O sea que la cosa se ha recrudecido tremendamente. Ahora bien, la política fiscal, pues sí, ahora que la tasa de interés está en el supuesto límite cero y que no es posible tener tasas de interés nominal negativas, por lo menos no por mucho tiempo, y sobre todo no muy negativas, ¿no? No tendrían mucho efecto, pues parece que lo que nos queda es la política fiscal. ¿Pero cuál? Pues la política fiscal en el mainstream se clasifica en discrecional y estabilizadores automáticos, ¿verdad? Y yo en cuestiones de política fiscal, yo estoy más con Kaldor que con Keynes. Que me disculpen mis amigos post-keynesianos, pero yo estoy más con Kaldor que con Keynes, ¿verdad? Me parece que Kaldor es mucho más interesante que Keynes, porque Kaldor puso el énfasis en el lado de la tributación y Keynes en el lado del gasto, ¿verdad? Y me parece que si hay espacio de política fiscal en el mundo, sin duda, pero lo hay por el lado de los impuestos, no por el lado no es que no lo haya por el lado del gasto, sino que el espacio de política fiscal por el lado del gasto, a mí me parece que es endógeno a la tributación. O sea, no vamos a poder hacer elástico el gasto público si antes no recaudamos más, ¿no? Y el chantaje de la 4T y el chantaje de la 4T es el mismo chantaje de Ronald Reagan, ¿eh? Y el mismo chantaje de Donald Trump.
exactamente el mismo chantaje, ¿no? Porque el chantaje es no vamos a contratar deuda porque la deuda es mala. Es lo mismo que decir el déficit fiscal es malo. A ver, los economistas creemos muchas falacias, ¿no? Muchos sofismas. Y aquí hay un sofisma, que el déficit fiscal es, como dijo Nancy, el apocalipsis. Pero también ese sofisma tiene su contraparte, el sofisma contraparte, que es el sofisma de muchos keynesianos, de decir que el déficit fiscal no es malo y que no importa, ¿no? No hay hasta excelsos economistas heterodoxos, muy respetables, que yo aprecio mucho, que dicen, por ejemplo, ¿verdad?, que el déficit fiscal tiene un efecto de estimular la ganancia del capital, porque el déficit fiscal añade demanda efectiva. Eso es Minsky. O lo que dice Kalecki acerca de que los capitalistas ganan todo lo que gastan y los trabajadores gastan todo lo que ganan. En consecuencia, el déficit fiscal añadiría a la demanda efectiva y estimularía el crecimiento económico. Todas esas son visiones por el lado del gasto. A mí me parece que Kaldor en ese sentido, a mí en lo personal, me parece que Kaldor es mejor, porque Kaldor puso el acento en el lado de la tributación, ¿no? Y esta idea del equilibrio fiscal, ¿no?, o la idea de usar el gasto, que muchos colegas heterodoxos argumentan, pues no es otra cosa que la hipótesis del balance fiscal estructural. Y esa no es una posición progresista en realidad. O sea, la tesis del balance fiscal estructural la formuló Wicksell. Y es una teoría perfectamente neoclásica. Y es utilizar la política fiscal exclusivamente para estabilizar el ciclo económico, no para el crecimiento económico. Ahora bien, se hace política fiscal discrecional solamente en circunstancias específicas del ciclo, cuando hay una crisis financiera y hay que rescatar a los bancos. Ahí hay que ser muy discrecional en política fiscal. Pero pasado eso, no hay política fiscal discrecional. Entonces, suponer, pues, que por donde debemos actuar es por el lado del gasto, es una apuesta equivocada, ¿no? Vean ustedes, ustedes recordarán, varios de ustedes recordarán que cuando estaba todavía en las campañas políticas federales, para el gobierno federal, el colega que representaba, que fue a presentarnos a la facultad la plataforma económica de López Obrador, nos hizo el planteamiento de que, pues por el momento no habría una reforma tributaria, pero que a mitad de gobierno sí, ¿verdad? Pues resulta que ya estamos a mitad de gobierno y ahora es más difícil, incluso imposible, yo creo. Ya no va a haber reforma tributaria fiscal, ¿no? Lo que pasa es que nunca hubo ninguna voluntad política, como dice Nancy, para hacer una reforma tributaria progresiva. Nunca la hubo. Y bueno, pues algunos amigos, yo tengo amigos también en la 4T, me han dicho que, pues sí, la verdad es que en teoría está bien lo que dices, y lo que dice Kaldor en teoría está bien, pero fíjate que eso ningún político se va a atrever a hacerlo. ¿Por qué? Porque una reforma tributaria progresiva es muy impopular y hace muy impopular a un gobierno y muy impopular a un político. Y yo pregunto, ¿de veras? ¿Dónde está la evidencia empírica de eso? Yo creo que los más impopulares son los políticos que se niegan a hacer una reforma tributaria progresiva. Pruebas al canto. Franklin D. Roosevelt, y esto es algo que normalmente no se enseña en los cursos de política fiscal. Franklin D. Roosevelt, en 1943, propuso al Congreso que la tasa de impuestos marginal, que es la máxima, fuera 100%.
La tasa de impuesto marginal se cobra sobre, digamos, a partir de un umbral de ingresos, para arriba se cobra la tasa de ingreso marginal, ¿verdad? Bueno, estableciendo el umbral, y el problema no es la tasa marginal de impuestos per se nada más, sino cuál es el umbral. Estableciendo el umbral, Roosevelt propuso que la tasa marginal de impuestos fuera 100%. Y hubo resistencia en el Congreso y discusión. Y quedó finalmente, en 1943, quedó finalmente en, ¿listos para escuchar? Quedó en 94%. Esa fue la tasa marginal de impuestos que se aprobó y que estuvo vigente en buen tramo de la posguerra. A ver, ¿dañó el crecimiento económico? ¿Dañó el empleo? ¿Causó inflación? ¿Se deprimió la inversión? ¿Se deprimió el consumo? Y por último, ¿hizo eso impopular a Franklin D. Roosevelt? Que no es hasta el día de hoy Franklin D. Roosevelt el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos. Entonces es mentira. No hay la más mínima evidencia, ni empírica, ni objetiva, ni subjetiva, de que no se puede hacer una reforma tributaria progresiva. Pero de nuevo, eso es más Kaldor que Keynes, ¿no? Y yo creo que lo que está ocurriendo en el mundo exige, como dijo Nancy, que los gobiernos se pongan a hacer una reforma tributaria progresiva. El problema es que México acaba de dejar pasar una oportunidad de oro para hacerlo, porque como bien decía Kaldor, el problema de una reforma tributaria progresiva es la economía política. Y hace 3 años tuvimos la economía política para hacerla. Y este gobierno, cobarde, renunció a hacerla. ¿Cuándo vamos a tener otra oportunidad? Yo veo muy complicado. Pero estamos entonces ante una brecha enorme. La necesidad de hacer una reforma tributaria progresiva para efectivamente estimular el desarrollo económico. Y por otra parte, ¿verdad? La absoluta, el absoluto extravío de las clases políticas en prácticamente el mundo entero. Podría ser que Estados Unidos eventualmente se convenciera de que eso es lo que hay que hacer. Pero tampoco se ve mucho, ¿eh? O sea, Joseph Biden no está hablando de un incremento sustancial de la tasa de impuestos marginal. No quiere llegar ni siquiera a acercarse a la tasa marginal de impuestos de Obama, que ya era pálida. Ni siquiera eso. Entonces, la situación sí es muy complicada y creo que este tipo de trabajos como el que presentó Alberto al inicio de este nuevo seminario y ahora Nancy, son trabajos muy pertinentes para esta discusión. Gracias. Muchas gracias. Nancy, ¿algún comentario? Estoy de acuerdo en todo. No, de hecho, bueno, me quedé pensando en esto de los estabilizadores automáticos. Justo pues haré un comercial de un artículo que publiqué con el doctor Juan Alberto Vázquez y el doctor Josué Zabaleta, que demuestra justamente que en México, vis a vis sus socios comerciales del Telecán, en México más bien tiene desestabilizadores automáticos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, no es suficiente, ¿no? O sea, estos estabilizadores incluso podrían tener el ejercicio opuesto, ¿no? El impacto opuesto. Pero sí, digo, no sabía esto que Juan Ignacio lo voy a considerar para otras cosas, futuros estudios. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más creo que tenía que levantar la mano, pero ya no lo veo que levantar la mano para preguntar? Creo que Arnoldo había levantado la mano. Hay un Arnaldo y un Arnoldo. Pero me parece que pues, lo que yo dije lo aburrió y dijo, no, Hola. mejor ya. Yo creo que me extrañaban. Ay, sí. Lo que pasa después de haber escuchado bueno, es
maravillosa exposición de Nancy Müller. Pues me hice unas reflexiones y quisiera exponerlas. Bueno, yo como contador público y ahora también como economista, he estado viendo que desde el seminario anterior decíamos, o yo dije, el trabajo es el centro de toda la economía. ¿Y por qué lo decía? Porque ahorita con la pandemia, si ustedes se dan cuenta, mucha gente se quedó en el mercado informal, se quedaron sin trabajo. ¿Y qué hacían para alimentarse? Irse al mercado informal, porque de ahí tenían ingresos. Bueno, si nosotros sabemos que el trabajo es la fuente, es decir, si nosotros tenemos trabajo formal, significa que tenemos industrias, tenemos empresas que nos dan el trabajo formal. Esas empresas pagan impuestos. También de los salarios se descuenta una parte para pagar impuestos. De la cantidad de empresas que vayan creciendo, el erario va aumentando sus ingresos. ¿Sí? No es igual que lo de los extranjeros o indocumentados o las personas que están en Estados Unidos. Ese no es ingreso para México. Será ingreso para el Banco de México, pero no está en el presupuesto de ingresos del país. Entonces, yo lo que comentaba era, si queremos nosotros que nuestro país crezca, necesitamos industrias. Necesitamos que toda esa gente que se fue al mercado informal por necesidad se vaya incluyendo a un mercado formal. Y de ahí va creciendo todo, y va creciendo los impuestos, van creciendo todo. Ahora, un punto que me hacía reflexionar acerca de muchos autores que me mencionó el doctor Lozoya. Yo diría una cosa, ellos hablan sobre su país. Perdón, Lozoya está en la cárcel. No, doctor. Lo más importante que ellos hacen estudios sobre su país. ¿Sí? Y lo importante para nosotros es los estudios para México. ¿Cuáles son nuestros puntos? Por ejemplo, hablamos del presupuesto para 2022. Sabemos que tiene déficit, pero ese déficit no está hecho por un presupuesto base efectivo, sino es casi como, ¿cómo diré? Alguien que hace, un niño que hace berrinche, que quiere su juguete o algo. No está hecho bien. Principalmente pensemos que muchas compañías quebraron por la pandemia. Entonces, si calculan los ingresos como si fueran, como si estas compañías no hubieran quebrado, ya estamos mal en los ingresos. Si calculamos los egresos como si nada hubiera pasado y por los berrinches de alguien que quiere su trenecito de Chapultepec, que quiere, eso está mal. Está mal porque no estamos trabajando sobre la realidad actual de México. Necesitamos, a veces, decíamos nosotros, podíamos hacer un presupuesto cero. ¿Sí? Y yo decía también, hacer un presupuesto de 3, A, B y C. Si ahorita el presupuesto que va dice que trae un déficit del 25%, la pregunta, ¿quién lo va a pagar? Mis hijos, y bueno, más bien serían mis nietos, ¿sí? Y los hijos de mis nietos y de ustedes serán sus hijos los que van a pagar, y cada vez que se pide más prestado, más difícil será recuperarlos. Ahora, bien decía el doctor, ya saben, decía que si muchas veces hay presupuestos deficitarios,
Es posible, sí, siempre y cuando ese gasto adicional que se hace se esté empleando para construcción de infraestructura. Esa infraestructura va a dar beneficio posterior, ¿verdad?, a nuestros hijos, a las personas, a las empresas. Eso sí es bueno, pero si nada más es por berrinches, no nos ayuda. Bueno, finalmente yo agradezco y espero no haberme pasado mis 2 minutos. Todas, muchas gracias. Gracias. Esto que comenta de la deuda me hizo recordar un viejo debate de la posguerra que giraba en torno justo de cuál iba a ser la carga social de la deuda. Es decir, después de la segunda posguerra, bueno, había los países, sobre todo Estados Unidos, pues se endeudó muchísimo y se pensaba que pues esta deuda podría heredarse, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, la historia, ¿no?, le dio por ahí la razón a un economista apellidado Domar, que Domar decía que pues no existe tal carga social de la deuda, que esto de la deuda también es un mito, no hay que pensarla como el apocalipsis. Hay ciertos instrumentos o mecanismos que nos podrían ayudar a estabilizar la deuda, y una de ellas es la tasa de interés, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la historia que demostró, Estados Unidos se endeudó muchísimo, pero también vinieron sus gloriosos 30, ¿no? Entonces, hay que, digamos, tampoco creo que en el mito de la deuda, de nuevo, igual que el déficit, no es el apocalipsis, pero digo, tampoco hay que dejarlo a la deriva, ¿no? Simplemente hay que encontrar los instrumentos, los mecanismos para digamos, pues equilibrar, ¿no?, estabilizar estas variables. Muchas gracias, Nancy. Bueno, voy a hacer otra pregunta que después de escuchar tantas personas platicando, se me ocurrió una pregunta, comentario. Entonces, dentro de tu estudio, México es un país de ingreso medio alto. En esta situación de tipo de país, causaría que, tanto em curto prazo como em largo prazo, México tem um coeficiente positivo e uma taxa impositiva. É decir, que se aumentamos o imposto, tem um efeito positivo em curto prazo e também tem um efeito positivo em largo prazo. A diferença dos países subdesenvolvidos, por assim dizer, que se solamente tem efeito a curto prazo, pero largo prazo se torna todo porque não tem uma estrutura administrativa para que se conserve este benefício a largo prazo. Então, surge essa pergunta. Se México, dentro de seus estudos, aparece que aumentando um pouco o imposto vai melhorar a economia, tanto em curto prazo como largo prazo, essa economia, falando em termos de crescimento econômico, que era o que dizia tanto o Dr. Inácio como Benjamin, se pode crescer através de um pequeno ajuste, é decir, há uma brecha, uma oportunidade. Obviamente, se aumenta demasiado o imposto, vai ter o efeito inverso, mas todavia México entra nessa rama de países que tem essa brecha para crescer através desse pequeno incremento na taxa positiva. Isso que estou comentando, estou entendendo bem ou estou totalmente pensando mal e entendi mal a questão? No, está bien, está bien. Ok, entonces esa es mi pregunta, ¿por qué entonces México no lo hace? Entonces ya contestó Ignacio, por tema de la economía política, del poder de, digamos, de los intereses que tenemos aquí en el país, que finalmente quien dicta las reglas son quienes están ahí. Entonces, y quien dicta las glorias de la guerra es quien gana la guerra, ¿no? Entonces, tenemos las versiones de los conquistadores, por lo que em termos atuais, se seguimos assim, por lado do imposto, vai ser difícil lograr crescimento, pero haveria essa possibilidade sempre quando tiver esse interesse político. Então, essa seria minha como reflexão de toda a apresentação que tu hiciste, que me causa assim, ai, que interessante, então, se podemos, se está demonstrado, pero não queremos, então, é outra coisa. Es correcto. Sí, es correcto. También yo creo que, digamos, ya en términos de la econometría, pues siempre pues hay formas de mejorar, ¿no? Hay que tomarla también un poco con principios. Al final de cuentas es simplemente una herramienta que nos apoya para comprobar las hipótesis. Yo creo que también
parte de estos resultados ¿no? son confiables en términos de la econometría, pero creo que también hay un problema incluso en la propia clasificación, ¿no? Que a lo mejor, como dice Aida, encontrar otras variables que nos den, digamos, un acercamiento más preciso respecto de los ingresos de estos países, ¿no? También, digo, pero sí, correcto. Ok, ese es mi comentario. Muchas gracias. De mi parte es todo. No sé si ya vamos cerrando el evento, si alguien más tiene alguna pregunta. Yo, si puedo agregar... Sí, por favor, Aida. En esto que comentaba Nancy, a mí lo que me causa ruido es de repente tener una cointegración de los 55 países, ¿no? Porque son tan diferentes, pero entiendo que es un tema de la econometría también, ¿no? A mí me gusta más la idea de presentarlas, cuando hablamos de cointegración, presentar los resultados por grupos de países. Con el índice o el mecanismo que se elija para clasificar la heterogeneidad de los países, porque me cuesta mucho trabajo pensar que el impacto tributario es similar en toda la muestra, ¿no? Y creo que ese es siempre, pero este es como a lo mejor algo más de los modelos panel, ¿no? Ya en un análisis posterior a lo mejor estaría interesante intentar estos modelos panel que tienen, que asumen un nivel de correlación entre, como entre las economías y tienen ciertos supuestos, ¿no? Que mejoran un poco los paneles porque hacen tanto las constantes como las pendientes heterogéneas, ¿no? Entonces ya no solo tenemos los efectos fijos por país usuales, sino que también tenemos pendientes distintas. Y a lo mejor eso en algún punto puede enriquecer un poco el análisis. Pero bueno, eso ya es como para otro artículo que haga. Sí, muchas gracias. Sí, tienes razón, tienes razón. Digo, lo tomaré en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya prácticamente vamos cerrando entonces el seminario. Si algún doctor Benjamín o doctor Ignacio les gustaría dar unas palabras de cierre del evento. Creo que Benjamín puede darnos la despedida. Entonces, doctor Benjamín tiene el honor. Muy bien, con mucho gusto, además. Pues reiterar el agradecimiento del esfuerzo realizado por la doctora Müller Durán, subrayar lo pertinente de su presentación, los horizontes que quizás ella vea abiertos con los interesantes comentarios que ustedes se sirvieron formular en esta sesión. Dentro de la pertinencia, pues señalar que pues lamentablemente la economía mexicana pues va a tensar más nuestras capacidades para explicarla o para visualizar, otear cuál puede ser su futuro, su evolución futura. Como ya mencioné en la ocasión que tuve, en realidad el último dato de la caída del producto en el tercer trimestre de 2021 nos hace conscientes de que estamos a precios constantes al mismo nivel de marcha económica que tuvimos en promedio anual en el 2016. Y que por lo tanto
considerar dos cosas. Que el crecimiento registrado en 2016, pues dista mucho de ser el nivel o tasa de crecimiento económico deseable o socialmente requerido por el país. Y bien, pues eso nos dimensiona, decíamos, no solo la importancia del tema de la sesión quinta, ¿no? De la cual se responsabilizó la doctora Müller, sino también de la necesidad que tenemos en el porvenir, aquí en este seminario, pero en todas las actividades académicas que hagamos, ¿no? En cualquier parte del mundo, pues de continuar profundizando en nuestros estudios, debatiendo y así poder arribar a las opciones de política económica más adecuadas para México. Muchas gracias a todos por haber atestiguado la presentación de la doctora Müller y aquí los esperaremos para la próxima reunión virtual. Creo que en el resto del semestre nos vamos a adherir a esta modalidad, ¿no? Porque de suyo ya en este mes se agota el segmento de clases, que es la parte más importante de un semestre lectivo en la UNAM. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Así vas a decir, sí, por favor. Yo, tomaría medio minuto para comentarles que la próxima sesión que tenemos, que es con el doctor Edgar Sánchez Carrera, de la Universidad de Urbino, Italia, él me mandó un correo diciéndome que a las 12 del día se le podría complicar y probablemente nos sugeriría una pequeña modificación del horario, quizá a la 1 de la tarde, alguna cosa así, pero está sujeto a confirmación porque es probable que él venga a México y en ese caso ya no habría ninguna dificultad. Pero yo espero que a más tardar el lunes, martes de la próxima semana, Edgar nos confirme esto y se los haremos saber, ¿no? Para que estemos todos... Perfecto. Eso es lo que lleva a anunciar el horario diferente de la siguiente sesión. Todas las sesiones hasta el momento habían sido a las 5 de la tarde, pero la que sigue debería ser a las 12, pero está pendiente confirmación debido a la posibilidad de que Edgar Sánchez venga a México presencialmente, por lo que solamente vamos a confirmar esto al rato en transcurso del inicio de la próxima semana. Ok. Correcto. Perfecto. Exacto. Muy bien. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de todos. No sé, ¿puede tener la grabación? Muchas gracias.